Hola amigos de YouTube, bienvenidos, me llamo Gonzalo de Ríos, este es mi canal La Verdad Libera y el tema de hoy es el sistema educativo, un sistema que para mí es totalmente fallido, ineficaz y hoy analizaremos por qué es que es ineficaz y algunas sugerencias, ideas que para mí cambiarían rotundamente la forma en la que vemos la educación y cosas que podrían promover que los mismos estudiantes quieran ir a estudiar, cosa que yo creo que hoy en día muy pocos. Pero bueno, antes de comenzar, unas palabras sabias de la Biblia, de Josué 1:9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Bueno, la razón de leer versos de la Biblia es que más allá de ser religioso o no, yo creo que estos libros, no solo la Biblia, cualquier libro, el Corán, cualquier otro libro, tienen mucha sabiduría y hay mucho que aprender de ellos y ante una época del mundo donde hay muy poca cultura de fomentar la sabiduría y lo que nos han dejado grandes intelectuales y gente que ha formado nuestra historia, yo creo que es bueno leer este tipo de versos y trataré de hacer uno por video y ojalá y podamos ver y leer muchos versos. Bueno, comenzando con el tema de hoy, el sistema educativo. Primero que nada, yo creo que te quiero preguntar, sinceramente, si a ti te gustó los años que sea que tuviste en la escuela. Ya sea que solo fuiste a la primaria, o quizás tengas un doctorado, o quizás simplemente acabaste la prepa, o entraste a la universidad, acabaste la universidad, o quizás entraste a la universidad, no acabaste. Cualquiera que pueda ser tu historia, es más, si ni siquiera fuiste a la escuela, pues algo has de haber visto y te ha de haber llamado la atención porque todos eventualmente de alguna u otra forma nos topamos ante un sistema educativo, porque yo no conozco a nadie que no haya de alguna u otra forma tenido que atravesarse con esta institución, y no estoy hablando solo la de México, que es donde yo estoy, sino me refiero al sistema educativo por lo menos de Occidente y de los países pro-Occidente, que en realidad son todos los países que tienen problemas con esto, pero algunos lo manejan de mejor manera que otros. Pero en general es un problema y es para mí una de las cosas que cuando cambie va a mejorar la calidad de las personas, la capacidad de las personas y la forma en la que interactuamos y vivimos como sociedad, porque en realidad donde empieza a forjarse tu identidad social es en la escuela, y si podemos de alguna manera fomentar que haya un progreso del individuo correcto, pues los resultados van a ser inminentes y la gente, por ejemplo, en un país conflictivo donde hay gente que tenga muchos problemas sociales, pues claramente te habla de un sistema educativo fallido. Bueno, dicho eso, ¿cuál es el primer problema para mí que tiene el sistema educativo? Eh, para mí está clarísimo y es ¿qué enseñan? Más allá de que lo enseñen bien o mal, para mí lo primero que ves y te topas en un aula es que enseñan cosas que no tienen relevancia alguna con las necesidades de la gran mayoría de las personas. Por ejemplo, aquí en México, eh, yo jamás, en los años que tuve de educación, ni siquiera tuve una sola clase en la cual, por ejemplo, te enseñaran a pagar impuestos. O ninguna clase en la que te enseñaran realmente qué es el mundo laboral, qué puedes, a qué puedes aspirar en el mundo laboral y cómo funciona el mundo laboral. Porque en realidad ellos te dicen, sí, nosotros te enseñamos un poquito de matemáticas, un poquito de historia, quizás hay un poquito de ciencia,
pero realmente a lo que te vas a dedicar, y esto es contando la universidad, porque este problema también se ve en la universidad, solo que la universidad se maneja de una manera un poco distinta. Pero digamos que hasta bachiller te enseñan cosas básicas, pero para lo que realmente vas a tener que hacer, no hay ningún tipo de preparación. Algunas preparatorias supuestamente tienen espacios o secciones donde pues si eres de ingeniería te enseñan cosas más de matemáticas y eso, si eres de comunicación, materias más enfocadas a la comunicación, pero siendo sincero, yo he visto que la mayoría de la gente cuando realmente aprende qué hacer para su trabajo es en el momento en el que entra a trabajar. La mayoría de la gente entra a trabajar y pasa por un curso de capacitación, y en ese curso de capacitación es donde te enseñan realmente lo que vas a hacer. Porque supongamos a alguien que trabaja en una planta automotriz y estudió ingeniería, pero su trabajo va a ser, suponiendo algún tipo de coche o de vehículo, que su trabajo va a ser analizar una pieza, por ejemplo un tornillo en específico de un motor. Pues esa evaluación y esa forma de analizar el rendimiento de esa pieza del motor te la van a enseñar, y te van a enseñar qué espera la compañía ya que estás dentro del trabajo. Y dices, entonces, ¿qué responsabilidad tiene una preparatoria de saber que tú vas a acabar trabajando en esa industria para analizar el tornillo de ese motor? Pues es que es muy sencillo, no lo saben, pero hay cosas que prácticamente nadie se va a librar y que todos vamos a tener que confrontar en algún momento, y son cosas como trámites legales. Por ejemplo, hay gente que no sabe que existen las notarías. Entonces tienen que hacer un documento, algo, sacar un trámite, y no saben que pueden acudir ante un notario o ante una notaría y que se les dé asesoramiento legal. La gente no sabe pagar impuestos. La gente gana una cierta cantidad de dinero y no sabe ni siquiera dónde se tienen que pagar. No saben dónde está el SAT, no saben todas estas cosas. Poco más sabemos pagar la luz y dos, tres cosas más. Entonces, yo creo que el primer punto que es prioritario de arreglar en el currículum o en la serie de materias que vas a tener que estudiar son por lo menos tener alguna materia enfocada a trámites, cuestiones legales, cosas que debes de atender sí o sí en algún momento de tu vida. En algún momento vas a tener que ir ante el gobierno y sacar un documento, sacar un trámite. No hay ninguna materia que te explique eso. Y por más simple que sea, hay mucha gente que se asusta y no sabe sacar un... No. Por ejemplo, hay gente que no sabe y no hace testamentos. No saben que se tiene que hacer un testamento. Y les da miedo pensar en eso, no hacen testamentos. Una persona educada sabe que es responsabilidad suya en el momento que tiene un bien o algo para su futuro y el futuro de sus hijos y a quien sea que se le quiera dejar algo. Es indispensable hacer un testamento. No saben dónde hacer un testamento. Y eso es el primer fallo del sistema educativo, que se enseñan cosas que muchas veces ni se utilizan, y cosas que sí son muy necesarias en la vida diaria de todos no se enseñan. Ese es el primer punto. El segundo punto, los horarios. Yo no sé si es una escuela o una cárcel. Sinceramente, ¿a quién se le ocurre que la hora sana a la que tienes que mandar a tu hijo a la escuela es a las 7, 8 de la mañana? Eso no quiere decir que tu hijo o tú, o en algún momento, tú te levantas a las 7. No. Si entras a las 7, tienes que estar 5 o 6 de la mañana despierto para arreglarte, ponerte tus cosas, y si vives en una ciudad, trasladarte. Si entras a las 8, un poquito más. Pero yo creo que una de las cosas que más se le deben de respetar a un niño y a un joven y a un adulto y a un ser humano en general es el sueño. La posibilidad de descansar. El descanso es una parte absolutamente vital, necesaria, y que no puede ir
algo o un sistema a decir, sí, 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 no nos importa, eso ya no es relevante, a esta hora entras. No, tenemos una muy mala cultura de que el sueño es algo que nos estorba, de que es algo que, ay, pues una necesidad, pues ya tengo que dormir. No, señores, durante el sueño es donde el cerebro trabaja y reúne hace una compilación de muchas cosas que te sucedieron durante el día y tiene que procesar esa información, y además tu cuerpo físicamente necesita un descanso. Por algo el cuerpo lo pide, por algo necesita descansar, y la mayoría de la gente, los niños muy pequeños, sí es verdad que se despiertan a horas más tempranas, pero entre más vas creciendo y más ya entrando en la adolescencia, uno tiende a necesitar a dormir un poco más y despertarse un poco tarde, y yo creo que los horarios de las escuelas son totalmente nocivos para el desarrollo físico y mental de la gente. Entonces, recapitulando un poco, el primero son los temas que se tocan, el segundo son los horarios, y bueno, ahora el tercer punto. Para mí el tercer punto de lo que arruina totalmente la experiencia educativa es, ya una vez dentro de la escuela, cómo se organizan y los horarios que tiene uno. Yo, por ejemplo, a mí me tocaron escuelas que tenía 15 minutos, media hora de descanso. Quizás 15 minutos aquí, 15 minutos allá, media hora aquí, pero en total en todo el día, digamos desde la primera clase hasta la última clase, yo no tenía más de 45 minutos, media hora para descansar. Y si a eso le sumas que en ese tiempo también tienes que arreglártelas para comer, yo creo que tiempo libre para realmente salir, estar ahí jugando o lo que sea, o un partido de fútbol o lo que sea, no pasaban de 15 minutos, media hora. ¿Quién quiere ir a un lugar así? A esa edad, y lo digo a esa edad, desde que estás en la primaria hasta que tienes 18, yo creo que poco más te importa que divertirte. Es tu juventud. Uno debería de poder ir a la escuela y divertirse, ver amigos, jugar, hacer actividades recreativas, ejercitarse. Eso es saludable y normal a esa edad. No es normal que te pongan en un cubículo y te pongan ahí a la fuerza a escuchar a no sé quién dar una lección. Las lecciones y la información casi siempre uno termina encontrándola y buscándola por motivación propia. Muchas veces que te sienten a la fuerza y te pongan a alguien y te digan, esto es lo que tienes que anotar y esto es lo que tienes que aprender, lo único que te genera es rechazo. Entonces, evaluar la forma en la que las aulas interactúan con sus alumnos, es decir, si es realmente necesario que estés sentado en ese escritorio todo el día tomando notas, haciendo trabajos, quizás hay otra forma. Es muy común, por ejemplo, Montessori. Digo, yo no soy muy fan de Montessori porque tiene muchas cosas que no me agradan, pero una cosa que sí me agrada de Montessori es que hay esa posibilidad de interactuar con tu medio, tocar, moverte, levantarte, caminar un poco, quizás tomas un libro, quizás en algún momento determinado te interesa ver un tema más que otro y te vas hacia ese tema. Hay gente que tiene un proceso creativo, intelectual, libre, que su mente se va a distintas partes y así es como esa persona aprende. Si es verdad que hay gente que le funciona más la estructura, el sistema, que te sienten, que te digan anota, tal, pero hay gente, yo por lo que podéis ver, es que yo soy una persona así. A mí no me gusta que me hagan anotar algo a la fuerza. Yo soy muy creativo y a mí me gusta buscar la información que me interesa en el momento y aprender eso. Si a mí me fuerzas a aprender algo, no lo aprendo. Lo aprendo para pasar el examen o la materia y después lo olvido. De otra manera, cuando es propio, cuando yo busco la información y me intereso por eso, realmente me sirve y realmente me quedo con esa información. Y eso sumado a las horas, por supuesto, yo creo que como mínimo debería de haber una regla de 1 a 1, es decir, por una regla que estudias, por una hora que estudias, una hora que tienes libre. De esa manera
pues balanceas un poco y dices, ok, sí, estudié un tiempo y pude hacer una actividad recreativa. Luego, siguiente punto, las materias. Yo creo que aquí no hay que ser Einstein para darse cuenta que hay gente que hay ciertas materias que no les importa, no les interesa. Hay gente que no soporta las matemáticas y en su vida quiere saber de matemáticas. Y en cuanto se libra o se puede deshacer, ¿no?, de eso, lo hace. Si puede escoger una carrera sin matemáticas, lo hace. Si puede pasar el examen como sepa Dios cómo, lo hace. Porque no es interesante para esa persona. Pero quizás a esa persona le interesa mucho la literatura. Entonces, desde temprana edad, yo creo que las aulas deberían de estar confeccionadas de una manera que tu tiempo de estudio vaya a la materia que a ti te interesa. Si no quieres tomar una cierta materia, quizás puedas tomar menos tiempo de esa materia o algo, alguna solución. Esto ya sería cosa de sentarse y ver cómo se puede hacer, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Yo, por ejemplo, la clase de ciencia, yo no sé de ciencia. No fue nunca mi área, no la soporto. No soporto la tabla numérica esta de los elementos, no lo soporto. Y sinceramente, si yo hubiera podido tomar esa hora de esa clase y, por ejemplo, ver historia, o ver literatura, o ver alguna otra clase, ¿no?, derecho o algo así, probablemente lo hubiera hecho. No la soportaba, matemáticas tampoco, pero a lo que voy es dejar que el estudiante se interese por la materia que quiere interesarse. Entonces, esos son algunos de los problemas. Y otro que para mí es, francamente, parece que hasta entorpece el crecimiento personal de uno, es la misma aula, el mismo lugar al que vas. A mí me tocó ir a escuelas que estaban hechas de una manera que no se sentían como una escuela. Me explico. Yo siempre que fui a la escuela, en algunas escuelas más que otras, en unas sí llegué a divertirme y a pasar buen tiempo, pero en la mayoría yo sentía que era prisionero. Que si, por ejemplo, yo no quería ir a la escuela o yo no podía ir o cualquier cosa, yo estaba rompiendo la ley al no ir o al no estar presente. No quería estar ahí y yo decidía pues no estar ahí. Y al hacerlo, a mí me lo recriminaban como si fuera algo malo, ¿no? Cuando, por ejemplo, quizás ellos no saben yo qué había hecho con ese día. Quizás yo había ido a hacer algo que para mí era mucho más valioso y de mucho más provecho, pero eso a ellos no les importa. Ellos lo ven como una cuadrícula, el sistema en general lo ve como una cuadrícula y te dice, necesitas estar aquí tantos días, tantas horas, tal así, sentarte aquí, hacer esto, tomar nota. Hay gente que a eso le hace cortocircuito. Y lo único que hacen es frustran y estancan. Y lo que genera eso es que cuando alguien no quiere ir a la escuela, pues menos va a aprender. Y cuando alguien no se la pasa bien en la escuela, pues más trabajo le va a tocar poder hacer amigos y socializar de forma correcta. Entonces, es nocivo. Tiene tintes de cárcel. Las escuelas tienen tintes de cárcel, hay que decirlo así. El sistema educativo se maneja como si fuera el sistema penitenciario. Los maestros son los guardias. Yo he tenido escuelas con barrotes, en las ventanas, barrotes. Puertas metálicas con seguros. O sea, y no hablo de... O sea, yo he ido a escuelas buenas y he ido a escuelas malas, pero sí que está muy claro que cómo le vas a enseñar algo a alguien si esa persona no quiere estar ahí. Las escuelas, el gran paso que se va a dar desde mi punto de vista en un futuro es que las escuelas se van a volver más amenas y se van a volver más pro estudiante y menos pro maestro, porque ahorita el sistema educativo está hecho para el maestro, para que el maestro siente el control, siente el poder
Y aquí voy a terminar con el último punto, que para mí es el clave, y es que las instituciones educativas están hechas con jerarquías y con sistemas piramidales de poder. Me explico. El examen que uno toma, que tiene que presentar, lo hace el maestro. Y el maestro lo hace en función a lo que él te quiere enseñar o inculcar. Y dices, ¿eso es así? ¿Así siempre ha sido? ¿A qué te refieres? Muy sencillo. Si uno llega a una clase y un maestro decide que lo que le quiere enseñar al alumno es X, Y, Y, el alumno tiene que darse media vuelta, girar, hacer malabares para aprobar un examen y un nivel educativo establecido por un maestro. Es decir, hay una relación de poder. Es como si yo te digo a ti que si quieres... imaginamos que nos topamos en un pasillo de un supermercado y yo estoy ocupando toda la fila y te digo, si quieres pasar me tienes que decir esto y esto y esto y contestarlo así y así y así. Y quizás tú dices, oye, yo me sé las respuestas a eso, pero yo no te lo quiero contestar así, yo te lo quiero contestar de otra manera. O quizás tú sabes la información, pero por disgusto no contestas. Entonces, ¿qué sucede? Que el maestro tiene el poder sobre el alumno. El maestro decide si tú pasas o no. El maestro tiene, en cierta forma, y es dueño de la verdad. Porque no solo el contenido del examen, sino cómo es el examen. Si el maestro quiere que sea de respuesta abierta, lo hace. Si quiere que sea de opción múltiple, lo hace. Entonces, lo que está fomentando esto es que haya abusos por parte de los maestros. De decir, paso a este alumno si me cae bien, no paso a este alumno si me cae mal. Y se crean circunstancias que no las voy a decir por el tema de no ofender a la comunidad esta tan especial que tenemos en esta plataforma, pero pues hay abusos de todo tipo. Ya ustedes saben cuáles son, de todo tipo. Entonces, lo que genera una estructura así es que el alumno sienta que debe de tener la aprobación del maestro. ¿Y qué pasa si el maestro es un incompetente? ¿Qué pasa si el maestro no es una persona justa? ¿Qué pasa cuando el maestro saca provecho de esa situación? Y dices, pues entonces se le tiene que castigar. No, no se le tiene que castigar. Se tiene que crear un sistema educativo en el cual el profesor no tenga el poder sobre el alumno. Porque no tenemos que esperarnos a que suceda para entonces tener que castigarlo. No sería castigo en realidad, pero me explico. No tenemos que tener que encontrar eso, sino es que la solución es que desde antes el sistema de calificaciones y de aprobar una materia no sea vía el único juez y su único veredicto, que es el del maestro. No debería de pasar la materia sin tener que lidiar con el profesor. Las preguntas del examen, el contenido de la materia, lo que se enseña, debería de estar preestablecido por la misma Secretaría de Educación. No debería de poder haber manipulación del examen. Y si hay un examen que contiene alguna modificación sobre el que se establece que es el que se necesita para acordar que ese alumno ha aprobado esa materia, si hay alguna modificación de eso, pues uno debería de poder ir con la Secretaría de Educación Pública y decir, mire, este profesor, por sus ganas, está realizando alguna modificación al examen y probablemente se le debería de hacer algún tipo de supervisión y ver si de esa situación hay algún tipo de abuso.
Pero hoy en día es saber a tu suerte, a ver qué profesor te tocó, a ver si es competente, a ver si sabe lo que está haciendo. El sistema está mal, está roto, está pésimamente mal diseñado. Llevamos con ese sistema años y años y años y yo creo que no está a la altura ni de la época ni de la generación. Ahora, también es verdad que en esta época ya se ha probado que hay muchos tipos de formas cognitivas de entender el mundo y de procesar información, de tal manera que hay personas mucho más artísticas, hay personas mucho más matemáticas. ¿Cómo es posible que todos presentemos los mismos exámenes y veamos las mismas materias si tenemos diferentes capacidades? Es absolutamente ridículo. Y el sistema está roto, está mal. Y hay que corregirlo, hay que cambiarlo, hay que exigirle a la Secretaría de Educación Pública que se deje de sindicatos, se deje de cosas que no vienen al caso y que se pongan realmente a evaluar qué le están enseñando a los niños y qué es lo que se está publicando en los contenidos de las materias. Porque yo he abierto libros de historia que si sacas un libro de cuentos ficticios es lo mismo. Que te venden la historia como se les da la gana. Que muchas de la información que ponen está errada, está francamente mal. Y si dices, es información que la da no sé, no, pero es que es información de la Secretaría de Educación Pública, es información oficial, que está mal. Y bueno, eso es todo por este video y espero les haya servido de algo. Yo sé que hay mucha gente como yo que está increíblemente frustrada con el sistema educativo. Yo siento que a mí me quitó más de lo que me dio, sinceramente. Y creo que realmente es digno de un repaso, ver qué es lo que se está haciendo, ver cómo se está haciendo, y es a través de la conciencia general, porque cuando la gente no se percata de esto, lo da por bueno, pero cuando nos ponemos un poco las pilas y notamos que hay algo que está mal, y yo estoy casi seguro que si fuiste a la escuela, lo viviste en carne propia. No está bien, el sistema no está bien. Se le debe de respetar la juventud a los niños, deben de poder disfrutar sus años de adolescencia y de niñez, y deben de poder ir libremente a la escuela sin sentir que están obligados a un endoctrinamiento masivo. Y bueno, ese es mi análisis. Lo que para mí serían soluciones que mejorarían mucho el sistema educativo. Y bueno, ese es mi análisis y les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video. Y pues si quieren dejar un comentario o alguna sugerencia, algo que podría mejorar mucho el sistema educativo o cualquier otra cosa al respecto, se los agradecería y hasta la próxima.